Bienvenidos todos los compañeros y compañeras que nos acompañan. La Escuela de Cuadros hoy no funciona como tal, sino que se dio su tiempo para esta reunión ampliada de cuadros en la que trataremos con la mayor amplitud posible y la mayor exactitud el tema de la elección de las personas juzgadoras que está pues ya a la orden del día. Como ya explicó nuestro secretario general, empezaremos con un informe de la Dirección Nacional a cargo de la compañera Marta Elvia. Esto viene desde mucho tiempo atrás, desde el Plan C, desde la necesidad de reformar profundamente al Poder Judicial, que pues ha sido históricamente una retranca para el progreso de México. Históricamente ha sido un bastión de la extrema derecha y esa situación pues se agudizó ahora a partir de la victoria popular de julio del 18, cuando llega a la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador, nuestro primer gobernante progresista después de 36 años de gobiernos neoliberales. Entonces, ahí se agudizó la lucha, se convirtió prácticamente en el bastión de la derecha, derrotados electoralmente de manera aplastante los partidos políticos que representaban a las fuerzas de la derecha, pues este poder judicial tomó la bandera y se hizo cargo de estorbar, de entorpecer, de combatir todas las acciones de carácter avanzado, de carácter progresista que venían desde la presidencia. Ahora estamos ya en la etapa en que por primera vez se realizará por vía electoral la eh, designación o la elección, en este caso, de todos los integrantes del Poder Judicial en todos sus niveles, en todas sus especialidades, y pues es un tanto complejo y requiere pues que lo conozcamos con la mayor precisión posible. Requiere también, como siempre, que nos convirtamos en voz que explique más ampliamente a nuestro derredor, a todos nuestros conocidos, vecinos, amigos, simpatizantes, compañeros de trabajo, vecinos de nuestro barrio, de nuestra colonia, del lugar donde vivimos, pues todo lo necesario para orientar la opinión pública. Bienvenidos pues y pasamos al punto número 1 de la reunión de hoy. Vamos a poner en pantalla el documento respectivo. Adelante, compañera. Buenos días, queridos compañeros y compañeras. ¿Me dice a mí, compañero Santos, perdón? Sí, compañera, tiene el uso de la palabra para el documento que preparó para la reunión. Sí, compañero. Gracias. La elección judicial. Propuestas para impulsar una votación masiva y el triunfo de los mejores candidatos en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial 2025. Inciso A, objetivos. Los objetivos fundamentales de nuestra participación durante la campaña de esta histórica primera elección judicial, cuya jornada electoral será el próximo 1 de junio, son:
orientar sobre la enorme importancia de esta primera elección judicial, porque en esta radica el éxito de la reforma judicial, y el éxito de esta reforma es fundamental para cumplir el actual proyecto transformador y garantizar la continuidad del rumbo antineoliberal, pacífico y revolucionario de nuestro país. Contribuir con la mejor campaña electoral posible para lograr una grandiosa participación ciudadana, una elevada votación válida y donde resulten victoriosos los mejores candidatos, los más honestos, profesionalmente capaces, dispuestos a ser juzgadores que eliminen la corrupción, los privilegios y el nepotismo y ante todo a decir el derecho honrando la justicia. Contribuir a identificar a los candidatos de la derecha y a derrotarlos. Inciso B, sobre la reforma judicial. La reforma judicial constitucional fue promulgada el 16 de septiembre de 2024. Las leyes secundarias se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2025. Estas establecen las reglas de la elección judicial, es decir, de la selección de candidatos, las campañas y la votación de jueces, magistrados y ministros. La reforma judicial crea la elección popular judicial, es decir, instaura el sufragio de la ciudadanía para la elección de los juzgadores, los ministros y ministras, los magistrados y magistradas y los jueces y juezas del Poder Judicial Federal, así como de los magistrados integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, que junto con un órgano de administración judicial son el par de nuevas dependencias judiciales que se crean en sustitución del Consejo de la Judicatura Federal. También mediante el voto popular se establece la elección y reestructuración de los tribunales electorales federales con la elección de los magistrados de la Sala Superior, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como de las 5 salas regionales del mismo tribunal, una sala por cada circunscripción en que se divide el país. Cada una de las 5 circunscripciones, que también se llaman plurinominales, puesto que de ahí resultan los legisladores por la vía plurinominal, abarcan varios estados y tienen su cabecera o sede en una determinada ciudad, como aparece en el siguiente cuadro. Y aquí tenemos la primera circunscripción con sede en Guadalajara, que abarca los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. La segunda circunscripción con cabecera en Monterrey, que comprende los estados de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. La tercera circunscripción con cabecera en Jalapa, con los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. La cuarta circunscripción con cabecera en la Ciudad de México, que comprende la Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Y la quinta circunscripción con cabecera en Toluca, que comprende los estados de Colima, Estado de México, Michoacán y Querétaro. Además, la reforma judicial ordena la correspondiente homologación en la Ciudad de México y en todas las entidades federativas de la República. Con la entrada en vigor de los cambios a la Constitución para consolidar la reforma judicial, los 32 estados del país, incluida la Ciudad de México, tuvieron 6 meses, o sea, 180 días, para homologar sus constituciones locales, lo cual debieron cumplir a más tardar el 18 de marzo pasado. El INE es la institución responsable de organizar y desarrollar el proceso electoral judicial para elegir a los ministros, magistrados y jueces. Deberá realizar los cómputos de la elección, publicar los resultados y entregar las constancias de mayoría de los candidatos que ganen. Después declarar la validez de la elección y enviar sus resultados al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, el INE es el encargado del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación, el primero por su naturaleza y magnitud que se lleva a cabo en México y en el mundo. En este proceso les está expresamente prohibida la participación a los partidos políticos, comillas, las y los consejeros del Poder Judicial
las y los consejeros del Poder Legislativo y las y los representantes de los partidos políticos ante el Consejo General no podrán participar en la elección, actividades y sesiones relacionadas a este proceso, así lo dice textualmente la ley. El proceso electoral extraordinario del Poder Judicial Federal se deberá implementar de manera escalonada, para lo cual constará de 2 etapas. La primera tendrá lugar este año, 2025, y la segunda se llevará a cabo en el 2027. 3 entidades federativas tendrán solo elección federal y, por lo tanto, casillas electorales de las llamadas seccionales únicas. En las 19 entidades restantes se conjuntará la elección judicial federal y la local, y son las siguientes. Estas serán las 19 entidades donde habrá tanto elección nacional como elección local judicial. Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. La campaña electoral judicial del proceso judicial 25 comenzó oficialmente el 30 de marzo de este año y se extiende durante un periodo de 60 días hasta el 28 de mayo del mismo año. La jornada electoral 25 se llevará a cabo, o sea, 2025 se llevará a cabo el primer domingo de junio de 2025. En dichos comicios, comillas, podrán participar como observadores las personas o agrupaciones ciudadanas acreditadas por el instituto, con la excepción de representantes o militantes de un partido político. Así lo dice de manera expresa, textual la ley. Inciso C. Respecto de la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se reduce de 11 a 9 los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes permanecerán en el cargo 12 años. Es decir, pasa de 15, que es la duración de los que todavía están ahora, antes de la reforma, pasa de 15 a 12 años de duración. La presidencia de la Suprema Corte de Justicia deberá ser renovada cada 2 años de manera rotativa. Aquí está los párrafos más importantes de acuerdo a esta reforma judicial del artículo 94 constitucional, que es en donde comienza la parte del capítulo relativo al Poder Judicial en la Constitución. El primer párrafo no fue reformado, ese ya estaba, pero aquí lo tenemos para partir de él. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en plenos regionales, en tribunales colegiados de circuito y en tribunales colegiados de apelación y en juzgados de distrito. Esto es con el fin de que nos ubiquemos todas las instituciones que abarca el Poder Judicial. La administración del Poder Judicial de la Federación estará a cargo de un órgano de administración judicial, mientras que la disciplina de su personal estará a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial. Esto, lo que está en rojo, son de las partes más importantes de la reforma constitucional. Nos vamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de 9 integrantes, ministros y ministras, y funcionará en pleno. Hasta antes de la reforma, la Suprema Corte funcionaba en salas, que son 2 salas. Ahora todas sus sesiones serán plenarias, funcionará solamente en pleno a partir de esta reforma. Su presidencia también, aquí lo señala la Constitución, la reforma constitucional, aquí está, se renovará cada 2 años de manera rotativa, en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo a la presidencia a quien alcance mayor votación. La remuneración que perciban por sus servicios las ministras y los ministros de la Suprema Corte, las magistradas y los magistrados de circuito, las juezas y jueces de distrito,
las magistradas y magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial, las magistradas y magistrados electorales y demás personal del Poder Judicial de la Federación no podrá ser mayor a la establecida para la persona titular de la Presidencia de la República en el presupuesto correspondiente y no será disminuido durante su encargo. Esto quedó pues a nivel constitucional. Las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo 12 años y solo podrán ser removidos del mismo en los términos del título cuarto de esta Constitución, que es en el título cuarto se regulan las responsabilidades de los servidores públicos, ¿verdad? Que son las faltas administrativas graves o hechos de corrupción y patrimonial del Estado. Bien, pasamos al inciso D, respecto de los jueces de distrito y los magistrados de circuito. Permanecerán en el cargo por 9 años, pero tendrán la oportunidad de reelegirse una vez de manera consecutiva. Es decir, terminando su primer periodo, podrán ser votados para un segundo periodo. Inciso E, respecto del Tribunal de Disciplina Judicial, estará integrado por 5 magistrados por un periodo de 6 años. F, respecto de los cargos que se elegirán en este proceso extraordinario de elección judicial del 2025. Los cargos que están pues en la contienda para la elección de este próximo 1 de junio son 9 cargos de ministras y ministros. Se van a elegir a 5 ministras y a 4 ministros. Es decir, esta institución se renueva por completo. 2 cargos de magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 15 cargos de magistraturas de las salas regionales de este Tribunal Electoral Federal. 5 cargos de magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial. Son 6, se van a elegir a 5 nada más. 464 cargos de magistraturas de circuito. 386 cargos de jueces y juezas de distrito, siendo un total de 881 cargos. Las personas que resulten electas tomarán protesta de su cargo ante el Senado de la República el 1 de septiembre de 2025. Hay que tener en cuenta que no todos estos cargos federales tendrán que ser votados por todos los ciudadanos de la República, es decir, en todo el país. Solo son cargos de votación nacional los siguientes: los 4 ministros y las 5 ministras que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial. El resto de los cargos, diversas magistraturas y jueces o juezas de distritos, así como de las 5 salas, ¿verdad?, del Tribunal Electoral, solo serán votados en el territorio que comprenden sus delimitadas jurisdicciones, como estará establecido en las correspondientes boletas electorales. Por otra parte, hay que añadir a esta votación del Poder Judicial del Gobierno Federal la votación que corresponde al Poder Judicial del Gobierno Estatal en las 19 entidades federativas, donde también se votará por los jueces y las juezas estatales, también conocidos como jueces del fuero común, así como por los magistrados y las magistradas de los tribunales de apelación o tribunales de segunda instancia. Los aspirantes o candidatos se registraron ante cualquiera de los 3 poderes de la Unión, es decir, ante el Poder Judicial, el Legislativo o el Ejecutivo a escoger, o incluso en los tres poderes de manera simultánea. El registro debía ser y se hizo por la vía virtual. Esto hay que tenerlo presente, cómo es que fue la inscripción de los candidatos, compañeros. Hubo un registro total de 3,422 candidatos. Inciso G, sobre acuerdos y lineamientos del Consejo General del INE para la elección. Es decir, algunos de los más importantes. Número 1, acuerdos. El 12 de diciembre de 2024, el INE aprobó el diseño y la impresión de las boletas para el proceso electoral
siguientes: la boleta ministros, ministras, la boleta sala regional del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, la boleta para la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la boleta del Tribunal de Disciplina. El 30 de enero de este año se aprobó el diseño y la impresión de las boletas para las elecciones de magistrados y magistradas y magistrados de circuito, así como juezas y jueces de distrito. El 17 de febrero se aprobó los listados de las candidaturas para el Poder Judicial. El 24 de febrero se aprobó las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de las candidaturas y autoridades electorales. Y el 13 de marzo se aprobó la forma y el contenido de las listas nominales electorales. Como ustedes todos ven, todos son fechas relativamente recientes. Número 2, lineamientos. Apenas a unas horas del inicio de las campañas del proceso electoral, el INE aprobó los criterios que garantizan la equidad e imparcialidad, esto entre comillas, de esta etapa previa y hasta la elección del domingo 1 de junio. Por mayoría de votos, así se resolvió la prohibición a los candidatos del uso de recursos públicos. Esto entre comillas. Es literal, ni las personas servidoras públicas, no candidatas, ni las autoridades o instituciones públicas pueden emplear recursos públicos para promover el voto, la participación ciudadana en la elección o crear espacios para la difusión de los perfiles de las candidaturas en términos de lo dispuesto en el artículo 134 constitucional. En su caso, el INE podrá celebrar convenios para que la propia autoridad electoral lleve a cabo actividades de promoción o difusión en los espacios de otras autoridades. La consejera Claudia Zavala, quien como es bien conocido es una consejera que defiende los intereses de la derecha, hizo referencia a la conferencia mañanera de Palacio Nacional y señaló, entre otras cosas, que se abren comillas, no puede hacer promoción la instancia que promovió la reforma judicial base de esta elección extraordinaria. Ese es el planteamiento fundamental de ella. Una vez más, los consejeros electorales de la derecha, igual que lo hicieron con el presidente AMLO, pretenden mañosamente, sin ningún sustento jurídico, silenciar o eliminarle a la presidenta Claudia Sheinbaum su derecho como jefa del Estado mexicano de hablar o referirse nada menos que a la trascendente reforma, a la más trascendente reforma constitucional y legal del Poder Judicial realizada en la historia de nuestro país y del mundo capitalista, es decir, en casi todo el mundo. En los criterios aprobados también se establecieron reglas adicionales para la realización de foros que en principio no pueden ser masivos ni dedicados exclusivamente a alguna candidatura en particular, incluso cuando vayan varios candidatos. El orden de participación debe ser aleatoria. Los servidores públicos no pueden ser moderadores en foros. Todas las resoluciones del Consejo General del INE pueden ser impugnadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El pasado 7 de marzo, el INE estableció límites para los 3,422 candidatos de la elección judicial, quienes en la campaña que acaba de iniciar prácticamente solo tienen la opción de usar redes sociales sin paga alguna y repartir con sus propios recursos propaganda impresa, además de participar en foros y entrevistas siempre que no sean espacios pagados. No hay financiamiento público y los aspirantes a alguno de los cargos en disputa únicamente pueden usar recursos de su bolsillo sin aportaciones o donaciones. Sin embargo, los gastos personales, entrecomillado esto, como se les denominó, deben ser comprobados ante el INE de manera rigurosa y casi en tiempo real. En días recientes, ante algunas consultas de los contendientes respecto de si podían hacer mítines conjuntos, el INE respondió negativamente al señalar que si bien hay libertad de reunión y de expresión, no se puede rebasar lo establecido. En el catálogo de infracciones elaborado por el INE se indica que no hay periodo de precampaña y el proselitismo debe iniciar el 30 de marzo con una duración de 60 días. Bueno, como ya se ha hecho. Además,
de las prohibiciones de la entrega de dádivas, los candidatos no pueden pagar y menos divulgar encuestas o sondeos de opinión. Tampoco está permitido difundir información que haga referencias inequívocas, entre comillas, a un partido o fuerza política y menos usar recursos públicos. No se admite que los candidatos usen inmuebles prestados, entre comillas, pues ello sería financiamiento privado no autorizado. No está permitida la contratación de publicidad. El gasto debe ser estrictamente hasta el tope, que es el siguiente. El tope del gasto personal, como se señala, es desde 1.4 millones para candidaturas de alcance nacional hasta 220,326 pesos para jueces de distrito. Sobre este punto habría que preguntarnos qué candidatos pueden disponer por sus ingresos o clase social a la que pertenecen o defienden de casi 1,5 millones de pesos como tope de gastos para aplicarlos en su campaña. Sin duda, solo aquellos que actualmente ya son magistrados o jueces en virtud de sus altos sueldos y cuya participación como candidatos ya es en automático, salvo negativa expresa. Y sin duda alguna, también podrían disponer de este capital los abogados de la alta burguesía, los miembros de los costosos bufetes cuyos clientes están en los sectores más influyentes del poder económico, por ejemplo, el sector financiero. La Cámara de Diputados ya impugnó el acuerdo del INE que le prohíbe al Poder Legislativo promover la elección judicial, así que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está por resolver. Inciso H, las boletas electorales. Las boletas electorales se distinguen por colores según el tipo de elección, además de incluir algunas características únicas entre las que se encuentran género. Todas las boletas electorales están divididas en 2 secciones. La sección izquierda es para candidatas mujeres. La sección derecha es para candidatos hombres. Esta es una de esas características únicas. El género, el primero. Ahora, el número. A cada candidatura que aparece en la boleta electoral le corresponde un número único. Los ciudadanos votarán escribiendo en los recuadros superiores de las boletas el número de cada candidata o candidato. O sea, los candidatos están enumerados. Hay que ver el número que tiene el candidato que se va a elegir. Colores. Para las magistradas y magistrados de circuito, así como las juezas y jueces de distrito, los recuadros superiores de las boletas se identifican con distintos colores. A su vez se distinguen entre magistrados de circuito y jueces de distrito. Estos colores corresponden a la especialidad o materia de cada juzgador. Ejemplo, rosa para el administrativo, morado para el civil, verde para el penal, etc. Los colores de las boletas diferenciarán cada tipo de cargo. En el caso de la elección nacional, el morado es para los ministros y ministras de la Suprema Corte, claro. El verde para magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial. El azul para magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto es nada más en la elección nacional. Ahora, en la elección por circunscripción, en cada una de esas 5 circunscripciones, será naranja, el color naranja, el color de las boletas para votar en las salas regionales, ¿verdad? Del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como ya dijimos, son tres candidatos que se van a votar por sala. Elección por circuito judicial. Ahora por el circuito será la boleta color rosa para magistradas y magistrados de circuitos y de color amarillo para los jueces y juezas de distrito. El tamaño de las boletas. Las boletas electorales se imprimirán en 2 tamaños. En tamaño carta para procesos con más de 64 candidaturas y en media carta para elecciones con menos candidatos. Ahora, otras características son del lado izquierdo,
las boletas incluyen las siguientes iniciales para que los ciudadanos identifiquen el origen de cada candidatura. PE es el origen, o sea, de dónde surgió esta candidatura, ¿no? ¿Dónde fue su registro? PE significa Poder Ejecutivo, PL, Poder Legislativo, PJ, Poder Judicial y EF, Magistrados en Funciones. Inciso I, las casillas electorales y la votación. Las casillas de esta elección judicial serán más alejadas del domicilio de lo que estamos acostumbrados, ¿no? En las elecciones constitucionales ordinarias. Dice, las casillas de esta elección judicial serán más alejadas del domicilio y recibirán al triple de electores. El INE garantizará al menos una casilla por sección, contemplando alrededor de 84,000 y cada una recibiendo hasta un máximo de 2,500 electores, el triple de las elecciones ordinarias. Para evitar largas filas en una votación tan compleja y con tantos cargos a elegir, el INE aprobó un modelo inédito de casillas seccionales, en las que habrá hasta 16 personas votando al mismo tiempo y por primera vez ante el tiempo que está implicando, que es más o menos un promedio de 10 minutos por persona, se dispondrá de silla y mesa para que la persona vote sentada, ¿verdad? Todas las boletas se colocarán en una sola urna, colocada en el centro. Será una urna única, colocada en el centro y se cambiará cada que reciba la votación de 1,000 personas. Ese es el tope. Cuando 1,000 personas hayan votado, se habrá de cerrar esta casilla, esta urna y se cambiará por otra. En esta única urna se mezclarán las votaciones de todos los cargos, así como tanto las de elección federal y las de elección estatal. El protocolo indica que la urna, una vez que se haya votado ahí 1,000 personas, la urna tendrá que ser cerrada, sellada con cinta de seguridad frente a todas las personas que integran la mesa directiva y se colocará otra vacía. Ahora, en esta ocasión, pues, en esta votación, el ciudadano y la ciudadana llegará a la mesa de los funcionarios de la casilla, le entregarán su credencial de elector, lo buscarán en la lista nominal, le entregarán sus boletas y ahí mismo le marcarán su credencial y su pulgar y le devolverán su credencial. El ciudadano y la ciudadana pasará a elegir una mampara disponible para votar. Se dirigirá a la urna única que estará en el centro de la casilla, colocará sus boletas y saldrá. Solo podrá avanzar hacia la salida. Ya no se puede regresar como estamos acostumbrados a que votamos y nos regresamos a donde están los funcionarios de la casilla para que nos devuelvan la credencial, pero en este caso, como no se quedaron con ella, entonces una vez que hayamos terminado de votar, nos tendremos que retirar. Al término de la votación, en los tablones en los que se votó, se llaman tablones, dijéramos, esas instalaciones que se harán para colocar sillas y que se conformen hasta 16 espacios de votación a la vez. Entonces, en esos tablones en los que antes se votó, se abrirán las urnas y se sacarán las boletas donde las clasificarán por colores sin contar los votos de cada una. Una vez divididas por colores, tanto las de la elección federal como las entidades con elección judicial local se empaquetarán al igual que las boletas sobrantes y se trasladarán
a las juntas distritales del INE para que allá comience el cómputo. O sea, ahora no, los escrutadores de la casilla no van a contar las boletas, solo la clasificación. El cómputo comenzará en los consejos distritales, en las juntas distritales. El mismo, porque puesto que ahora no va a haber representantes de partidos como antes. El mismo 1 de junio arrancarán los cómputos distritales que en elecciones ordinarias comienzan el miércoles. El mismo 1 de junio arrancarán los cómputos distritales, a diferencia de las elecciones ordinarias que siempre se hace el primer miércoles que sigue al domingo de la elección. Ahora no, ahora será el mismo 1 de junio, pero empezará allá en los consejos distritales y lo harán los funcionarios del consejo, ¿verdad? Empezarán por la votación. El cómputo empezará en este orden, primero por los ministros, o sea, por la elección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se estiman máximo 10 días para terminar el cómputo de los 881 cargos en juego, para que a más tardar el 15 de junio el Consejo General del INE emita resultados definitivos para todos los cargos. Se puede ubicar la casilla en la página oficial del INE o escaneando el QR que aparece en el reverso de la credencial del lector, que contiene además información de los cargos que nos corresponde elegir a cada ciudadano. Inciso J, nuestras propuestas fundamentales. Número 1, hacia los compañeros. Que todos y cada uno de los compañeros que se hayan registrado como candidatos o candidatas o bien tengan familiares, amigos y conocidos que puedan recomendar y por tanto deseen apoyar, aporten sus datos para que el partido los difunda e impulse sus candidaturas pidiendo el voto ciudadano. Que organizados en colectivos salgamos a la calle a vocear y a volantear. Número 2, hacia los candidatos y candidatas, que se comprometan a dictar las sentencias con apego al Estado de Derecho, privilegiando al derecho sustantivo sobre el derecho adjetivo, es decir, privilegiando el fondo sobre la forma. Otorgarle al derecho el valor de la ciencia para hacer justicia plena ante todos los tipos de conflictos. Ver al derecho constitucional en su sentido más profundo e integral, haciendo realidad el contenido de los derechos humanos en todas sus generaciones, desde los derechos ciudadanos o individuales hasta los derechos económicos, sociales y culturales, así como los derechos de la nación y los derechos ecológicos, es decir, los derechos de la madre naturaleza. A combatir de obra y palabra los privilegios, el nepotismo y todas las formas de corrupción del Poder Judicial. Es todo, compañeros.